El proyecto de modernización tributaria, como le ha llamado el gobierno, o la contrarreforma tributaria, como la califican desde la oposición, sigue generando debate cuando recién está entrando al Congreso. Desde la oposición presentaron un documento con 10 puntos de crítica sobre este proyecto, mientras el gobierno insiste en defenderlo como uno que favorece a las pymes. Queremos conversar sobre este tema, para eso vamos a conversar con Diego Sofia, director ejecutivo de Efectivo. Gracias por estar con nosotros, Diego. Bienvenido. Gracias, Sebastián. Diego, el gobierno ha definido esta reforma como una reforma que favorece a las pymes. ¿Es tan así? A ver, por lo que se ha conocido hasta ahora, digamos, lo que es el proyecto, hay que ver cómo termina todo esto. Yo encuentro que tiene razón el gobierno en decir que tiene varias medidas que van a beneficiar a las pymes. ¿Cuáles de esas medidas, por ejemplo? A ver, principalmente hay uno de los principios, que es estabilidad, que no se esté cambiando, que cambie el gobierno y cambie el sistema tributario. Ahora, eso no va a depender solamente de este gobierno, va a depender del siguiente, va a depender de todo el aparataje político que se mantenga. Porque claro. Algo difícil, digamos, cuando uno está invirtiendo es saber, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Van a cambiar los impuestos? ¿Cómo tengo que declarar? Todo eso complica y, por supuesto, complica más a las pymes. Ahora, también el tema de la simplificación. Creo que eso para mí es lo que favorece a las pymes. ¿A qué te refieres con eso de simplificación? Por ejemplo, se vuelve atrás con esto de la integración parcial, régimen semi-integrado, que uno le preguntaba a los contadores y ellos también decían, pucha, todavía no sé, es que salió una circular, es que lo están explicando, es que vamos a ver cómo aplica. Y pasaban cosas como, por ejemplo, una pyme, pero puede tener un socio que es una empresa jurídica, con personalidad jurídica, y no podía, y tenía que acogerse al régimen semi-integrado. Perfecto. Siendo una pyme que podía vender, no sé, 100 millones de pesos al año. Ahora se vuelve atrás con eso y dice, bueno, si la empresa es pyme, está dentro de los rangos que define impuestos internos como pequeña empresa, se puede acoger a la cláusula pyme, la están llamando, es decir, bueno, puede, digamos, tiene una tasa, ahora tiene una tasa menor, que eso no es gran cosa, pero puede imputar como crédito todo lo que pagó como impuesto la empresa para después los créditos personales. Al final el que paga los impuestos son las personas. Ahora, desde la oposición han dicho, por ejemplo, que esta integración del sistema en realidad va a favorecer a grandes empresas, porque hoy día ya las pymes podrían mantenerse en ese régimen. A ver, o sea, probablemente también va a favorecer a las grandes empresas, lo que no quita que favorezca a las pymes también. Y ahí hay que ver, bueno, qué es mejor, pero sí favorece a las pymes en alguna medida. Ahora, Diego, dentro de todo el paquete de medidas, cuando hablamos de una reforma que puede ser pro pyme, ¿es efectivamente porque las medidas están orientadas a ese grupo, a ese tamaño, a esas empresas de ese tamaño, digo? ¿O más bien porque si se reactiva la economía y hay una dinámica mayor, naturalmente eso podría llegar también a impactar a las pymes? Sí, el tema de reforma pro pymes es más un eslogan comercial, digamos, para favorecer la buena recepción del proyecto. Es verdad que tiene varias medidas que tienen que ver con la pyme, pero también tiene muchas otras, si no la mayoría, que no tienen que ver con una pyme, digamos. ¿Cómo que, por otro lado? El tema de tributación en el extranjero, capitalización en el extranjero, o el tema de las viviendas, que se aumenta de, no sé, 4.000 a 6.000 UF, o 2.000 a 4.000 UF. No las toca. Al menos no directamente, claro. Si se reactiva la construcción, se reactiva la economía, por supuesto que se van a beneficiar a las pymes. Claro, chorrea. Pero eso no tiene que ver con una medida tributaria, probablemente tal, una reforma tributaria. La discusión política ha demostrado que hay espacio en el fondo para hacer cambios, por la forma en la que han reaccionado, sobre todo desde la oposición. ¿Qué medida se podría incorporar, crees tú, dentro de la lógica que está planteando el gobierno, dentro de este rayado de cancha? ¿Qué medida se podría incorporar que efectivamente significaría un salto, un trampolín para las pymes, o los ayudaría realmente? A ver, por el lado de la parte tributaria, que es lo que estamos tocando, como te decía antes, el tema de la simplificación y apoyar a las pymes. El tema de la factura electrónica, el sistema de facturación de impuestos internos, súper bienvenido para las pymes, pero eso lleva tiempo y no ha cambiado en nada. Es el mismo sistema que se podría mejorar. Hacerlo un poquito mejor el sistema. Viene el tema de la boleta electrónica, si se aborda bien, bienvenido,
Pero no sé, por ejemplo, ¿por qué no habilitar, así como se habilita el sistema de factura electrónica, un sistema para llevar la contabilidad en forma gratuita en un sistema validado por el Servicio de Impuestos Internos? Sería una medida que no creo que requiera mucha inversión, pero por supuesto que sería bienvenido para las pymes. Aliviaría a las pymes porque no tendría que contar con contadores o con todo un aparataje, digamos. Sería más fácil y más confiable porque se dice, bueno, si el sistema que me está promoviendo impuestos internos lo voy a usar y los contadores lo pueden usar también. Y para las empresas que a veces contratar un sistema, contratar un contador, alguien que lo lleve porque él tiene una contabilidad externa, que no se involucre en el negocio, creo que sería algo positivo o que avance hacia allá, o sea, apoyar el uso de la tecnología de las pymes creo que tiene que venir también de parte del Estado. Desde el Estado y desde el Servicio de Impuestos Internos también, ¿no? En la relación con ellos. ¿No? Claro. Ahora, desde el punto de vista del crecimiento de las pymes, por ejemplo, la posibilidad de la depreciación acelerada, esa posibilidad, ¿le favorecería de alguna forma? Hay que tener cuidado con el tema de la depreciación acelerada. Es pan para hoy y hambre para mañana, porque claro, ahora acelero, tiro todo a gasto, pero después no me queda nada, digamos, y tengo que pagar lo mismo. Entonces hay que tener cuidado cuándo usar la depreciación acelerada y ahí también hay un tema que como está planteando el gobierno, esa sería una norma, un artículo transitorio, bajo el supuesto que si es transitorio, entonces, sí, me motiva a hacer la inversión. Pero volvemos a lo que comentábamos al principio, le quita estabilidad. Entonces puede haber un trade-off ahí de qué conviene. Pero entonces mantengamos el tema de la depreciación acelerada siempre. Y entonces, claro, ahora a lo mejor se quiere ver como pegarle un punch para reactivar la inversión. Pero va en desmedro de la estabilidad que se necesita que tenga un sistema tributario. Sí, claro. Diego, ustedes trabajan con un montón de empresas, algunas con más o menos ventas, pero son todas pymes y conocen la realidad finalmente por la que atraviesan ellas. ¿Qué es lo que necesitan principalmente hoy día las pymes? Que confíen en ellas, porque lo que se ve, digamos, el dueño de la pyme, el socio, son muy pocos los que se van a involucrar en una discusión de este tipo. Tienen que echarle para adelante, tienen que estar vendiendo, tienen que estar produciendo. Esto está a un nivel muy alto, quizás el debate. Claro, o sea, al final ellos, esto es lo que queda y lo reciben. Pero además, creo que hay una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. ¿En qué sentido? Porque están, las políticas pro pyme, pero cuando uno llega y tiene que hablar con cualquier estamento del gobierno, por ejemplo, el trato no es lo que se dice hacia afuera, digamos. Mismo las fiscalizaciones de impuestos internos, que esta reforma también trataría ese tema, pero el empresario pyme se enfrenta a una fiscalización de impuestos internos y no tiene nada que hacer, digamos. El impuesto interno ahí es amo y señor. Sí. Entonces, los problemas principalmente pasan por un asunto de facilitar las cosas, ¿no? De facilitar las cosas, de confiar en las pymes, no solamente por el gobierno, en las relaciones, cuidar las relaciones entre las pequeñas y las grandes empresas. Otro tema, por ejemplo, el CERNAC, con todas las limitaciones que tiene, no opera en una relación entre pequeña y gran empresa. Entonces, si hay un conflicto, la pequeña empresa perdió, no tiene a quién recurrir, tiene que ir a tribunales. Sí. Ya empezó mal. No hay una institución del gobierno que pueda mediar un conflicto entre pequeñas y grandes empresas. Y las grandes empresas. Que también a lo mejor podría ser considerado como un apoyo a las pymes. A las pymes. En ese sentido, ¿el defensor del contribuyente es un avance? ¿O no beneficiaría a las pymes? Sí, o sea, en principio sí. Hay que aplicarlo bien. ¿Quién va a ser? Va a ser, digamos, tiene que estar a la altura de impuestos internos, porque si va a hacer, no sé, se está hablando de que se va a sacar personal de impuestos internos para que se conforme a la defensoría del contribuyente, entonces hay que tener cuidado con esa relación. Existe, por ejemplo, una defensoría del cliente bancario, pero que es de la Asociación Gremial de Bancos. Entonces, si pasara esto en esta defensoría del contribuyente y fuera parte de impuestos internos, al final no va a servir. Sí. Tiene que ser un tratamiento aparte y que esté a la altura de impuestos internos. Si funciona así, por supuesto que es bienvenido. Porque si no va a ser desigual el gallito, ¿no? Claro.
vamos a volver donde antes, pero por lo menos la idea a mí me gusta bastante. Bien. Diego, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros sobre estos temas. El debate recién comienza, así que seguro que tenemos espacio para seguir abordándolo.